Lo que ocurrió el pasado domingo en plena zona rosa de la Ciudad de México no fue un ajuste de cuentas cualquiera. No fue un error de inteligencia. No fue un ataque al azar. Fue una ejecución quirúrgica. Dos hombres entraron a un restaurante de comida oriental, ubicaron a su objetivo y abrieron fuego sin titubear. Un hombre muerto en el lugar. Otro herido. Una mujer ilesa. Y los agresores se esfumaron como si nada. Pero lo que nadie te está contando en los medios oficiales es esto. Ese hombre ejecutado era el compadre de Iván Archibaldo Guzmán. Y según las versiones que corren con fuerza en los círculos del bajo mundo sinaloense, no lo encontraron por inteligencia propia. Lo vendieron. Alguien de adentro lo entregó. Y el precio, según estas fuentes, habría sido de $1.000.000. Para entender por qué esto importa, hay que dimensionar quién era este hombre. Óscar Noé Medina González, el Panú, no era un sicario de segunda fila. No era un halcón de esquina ni un pistolero de brecha. Era parte del círculo íntimo. Era compadre de Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Y en ese mundo, ser compadre del jefe significa una sola cosa: lealtad absoluta, confianza ciega y acceso a información que muy pocos tienen. Entonces la pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta es esta. Si al compadre del jefe lo pudieron vender por dinero, ¿quién más dentro de esa estructura está en venta? Porque esto no es solo la muerte de un operador. Esto es la evidencia de que el círculo íntimo de los chapitos ya tiene fisuras. Y cuando una organización criminal empieza a traicionarse desde adentro, el colapso no está lejos. Para entender cómo se llegó a esto, y ni hay que regresar al momento en que todo cambió para el cártel de Sinaloa. El verano del año pasado, la entrega de Ismael El Mayo Zambada en territorio estadounidense. Ese momento partió en dos la historia de la organización más poderosa de México. Lo que antes era una estructura unida bajo una misma bandera, se convirtió de la noche a la mañana en una guerra abierta entre facciones. De un lado, los chapitos. Del otro, la gente de Mallito Flaco. #0,5. Y desde entonces, Sinaloa no ha vuelto a ser la misma. #0,5. Culiacán, Mazatlán, las comunidades rurales del estado. #0,5. Todos se convirtieron en escenarios de enfrentamientos constantes, bloqueos, incendios y ejecuciones selectivas. Al principio, los chapitos respondieron con fuerza. Sus operadores circulaban, sus mensajes en mantas eran directos, su presencia en las calles era visible. O 0,5. Pero con el paso de las semanas, algo comenzó a cambiar. La presión de las fuerzas federales combinada con la ofensiva constante de Mallito Flaco empezó a mermar la estructura. Los enfrentamientos ya no eran tan parejos. Los operativos gubernamentales parecían enfocarse con mayor precisión en objetivos específicos. Y poco a poco, los nombres importantes comenzaron a caer. Fue en ese contexto donde el PANU tomó una decisión: salir de Sinaloa y desaparecer del mapa del conflicto. Refugiarse lejos, confiado en que la distancia lo protegería. Y durante un tiempo, la estrategia pareció funcionar. El PANU dejó de figurar en los reportes de inteligencia. Su nombre desapareció de los operativos. Ya no se le veía en los enfrentamientos. Sia Foripianta. 5. Algunos pensaron que había caído en combate sin que se reportara. Hietorintinanto 5. Otros especularon que había sido capturado en algún operativo silencioso. Pero la realidad era otra. El PANU estaba en la Ciudad de México, moviéndose con una tranquilidad que, vista en retrospectiva, resulta difícil de entender. Sur 0,5. Fue captado en imágenes comprando ropa en el Palacio de Hierro. Ursauto.5. Relajado, tranquilo, sin aparente preocupación. Uri0.65. Como si no tuviera ningún problema encima. Pero días antes del ataque, en Sinaloa ocurrió algo que pasó relativamente desapercibido para la mayoría. Una casa fue incendiada en la colonia Chapule. Dentro había un vehículo propiedad de Fidel, otro operador cercano a la estructura de los chapitos.
El vehículo terminó calcinado junto con la vivienda. En el mundo del crimen organizado, este tipo de acciones no son casuales. Incendiar una propiedad, destruir un vehículo de valor simbólico, son formas de mandar un mensaje muy específico. Ya te tenemos ubicado. IA 0.5. Ya conocemos tus puntos débiles. IA 0.5. El siguiente golpe será directo contra ti. IA 0.5. Cuando ocurrió ese incendio, el nombre del Panú volvió a circular en corto entre quienes seguían el conflicto. Los que entendían los códigos sabían que ese era el primer aviso. El golpe final llegaría después. Y llegó el domingo por la noche, en un restaurante de comida oriental, en plena zona rosa, lejos de Sinaloa, pero no lo suficientemente lejos de quienes ya tenían su ubicación exacta. La noche del domingo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se movilizaron hacia la Colonia Juárez, calle Niza, entre Hamburgo y Londres. Plena zona rosa. El motivo era un ataque registrado dentro de un restaurante de comida oriental. Lo que encontraron las autoridades al llegar era esto: un hombre sin vida sobre el piso del establecimiento. Sí, otro más con heridas por impacto de proyectil. Una mujer ilesa, en estado de shock. Y ningún agresor a la vista. Los dos hombres que entraron al restaurante no dudaron ni un segundo. No hubo forcejeos. No hubo advertencias. No hubo disparos al aire. Entraron, identificaron a su objetivo y abrieron fuego con una precisión que no se improvisa. Hashtag 0.5 hashtag. Después, caminaron hacia la salida con la misma calma con la que habían entrado. Y desaparecieron en la noche de la capital. En el boletín oficial, el caso fue clasificado como homicidio doloso dentro de un establecimiento mercantil. Sin nombres, sin vínculos, sin mencionar organizaciones criminales. El expediente, limpio y frío, como si se tratara de cualquier otro caso. Seaos ponouncos. Pero afuera de los comunicados formales, la información empezó a fluir por otros canales. O 0.5 Hus. El periodista Carlos Jiménez, conocido por sus reportes en C4, y dio a conocer que las autoridades ya trabajaban sobre una línea de investigación distinta. El hombre ejecutado no era cualquier víctima. Era presuntamente el Panú, operador de alto nivel dentro de la estructura de los Chapitos, y compadre directo de Iván Archibaldo Guzmán Salazar. La pareja del ejecutado declaró inicialmente que el hombre se llamaba Óscar Ruiz. Pero ese nombre no cuadraba con los datos que comenzaron a surgir. La identidad que tomó forma fue otra: Óscar Noé Medina González, el Panú. Ahora bien, la pregunta que realmente importa no es quién era. La pregunta es cómo lo encontraron. Porque según las versiones que circulan con fuerza en los círculos del bajo mundo sinaloense, Mayito Flaco y su gente no lo rastrearon. No lo siguieron. No dieron con él por casualidad ni por trabajo de inteligencia propio. Lo entregaron. Y quien supuestamente proporcionó la información fue alguien de su propio bando. Alguien que conocía sus movimientos, sus rutinas, sus escondites. Alguien que sabía exactamente dónde encontrarlo, a qué hora y con quién estaría. Ese nivel de precisión solo se logra cuando la información viene de adentro. Kirja 0.5. Las versiones más fuertes hablan de un precio. IRA 0.5. $1.000.000. IRA 0.5. Para alguien dispuesto a invertir esa cantidad en un solo objetivo, o el golpe valía la pena estratégicamente. Es fundamental aclarar que esta versión no ha sido confirmada oficialmente por ninguna autoridad. Sin embargo, el rumor corre con tanta fuerza y tanta consistencia que ya forma parte del análisis de diversos observadores del conflicto sinaloense. Y si esta línea resulta ser cierta, estaríamos ante algo que muchos consideraban imposible. Mayito Flaco habría logrado lo que ningún operativo militar pudo: fracturar desde adentro al grupo de Iván. No con balas, con dinero. Detente un momento y procesa lo que acabas de escuchar. El compadre de Iván, Archibaldo Guzmán, uno de los hombres más cercanos a la cúpula de los Chapitos,
fue ejecutado en un restaurante de la capital del país, lejos de Sinaloa, lejos del conflicto visible, pero no lo suficientemente lejos de quienes ya tenían su ubicación exacta. Y la razón por la que lo encontraron no fue inteligencia, no fue tecnología, no fue un error del PANU, fue una venta. Piensa en lo que eso significa. Si alguien del círculo más cercano a Iván fue capaz de entregar a su compadre por $1 millón, menor que Cerquillo 0,5 Cerquillo mayor que entonces, ningún secreto dentro de esa organización está realmente a salvo. O ningún escondite es seguro. Ninguna lealtad es garantizada. Porque cuando el dinero puede comprar la ubicación de un compadre, la estructura ya no se sostiene sobre lealtad. Se sostiene sobre conveniencia. Y las estructuras basadas en conveniencia son las primeras en colapsar cuando la presión aumenta. Esto es lo que Mallito Flaco y su gente entendieron antes que nadie. Que esta guerra no se gana únicamente con plomo. Y que la batalla más silenciosa, pero igual de efectiva, se libra en el terreno de la inteligencia, la información y la corrupción. Mientras los chapitos mostraban fuerza bruta en las calles, circulaban en sus camionetas, grababan videos con armas largas, la otra facción trabajaba en algo más efectivo. Comprar lealtades. Infiltrar círculos de confianza. Sembrar desconfianza desde adentro. Y con la caída del PANU, esa estrategia acaba de mostrar sus primeros resultados concretos. El mensaje que reciben todos los operadores de los chapitos esta noche es uno solo. Nadie está a salvo. Ni siquiera los que se creen intocables. Las autoridades de la Ciudad de México continúan con las investigaciones. Se han revisado las cámaras de videovigilancia de la zona. Se han recabado testimonios de empleados del restaurante y de comensales que estaban presentes. Hasta el momento no hay detenidos. Los 2 hombres que abrieron fuego esa noche siguen libres. Y oficialmente, el caso sigue clasificado como homicidio doloso, sin más especificaciones. Pero fuera de los expedientes, la historia ya se cuenta de otra manera en Sinaloa. Y en los círculos que siguen de cerca este conflicto, las preguntas se acumulan. ¿Quién dentro del entorno de Iván proporcionó la información? Y el 0.5. ¿Cuántos más están dispuestos a vender por el precio correcto? Y el 0.5. ¿Puede la estructura de los chapitos sobrevivir a una traición de este nivel? Y el 0.5. Lo que sí es claro es que la balanza en este conflicto se ha ido inclinando. Los principales operadores de los chapitos ya no están en Sinaloa. Se han replegado hacia otras entidades. Jalisco, Guadalajara, el centro del país. La imagen de poder absoluto que proyectaban hace apenas unos meses se ha ido diluyendo con cada golpe que reciben. La caída del PANU representa mucho más que la pérdida de un operador. Representa la evidencia de que el círculo íntimo ya no es impenetrable, de que la confianza ya no es absoluta, de que en esta guerra el enemigo más peligroso puede estar sentado en la misma mesa. Hashtag 0.5, hashtag. Las próximas semanas serán determinantes. ¿Lograrán los chapitos recomponerse ante este golpe? ¿O este es el inicio de una caída más pronunciada? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que la zona rosa de la Ciudad de México fue escenario de algo que va mucho más allá de un ajuste de cuentas. Mi a 0.5. Fue posiblemente la materialización de una venta. Y a 0.5. De una entrega pactada. Irá a 0.5. De un compadre convertido en mercancía. Irá a 0.5. Y ese tipo de mensajes, en el mundo del crimen organizado, ni no se olvidan. Si este contenido te ayuda a entender lo que realmente está pasando en México, dale like, comparte este video y suscríbete al canal. Aquí en México Ataca, seguimos de cerca cada movimiento. Hasta la próxima.